La otra actividad parroquial a la que quería invitarles era, no quería invitarles, no quería confirmarles, pero es importante la confirmación de ustedes que el 24 de junio vamos a contar con la presencia de, de Sergio Herchunov, que es el autor de este libro, de Ironía, que es uno de los libros que ustedes tienen que leer, ¿verdad? Como parte del debate contemporáneo. Ya con Sergio hablamos de que va a estar en la clase el 24. Entonces, para que lo apunten, para que lo aparten, para que se lean el libro. En mi experiencia en estos 2 años de, de, de pandemia, me parece que de las pocas cosas beneficiosas que dejó la, eh, la enseñanza virtual es que podemos hacer este tipo de conferencias, ¿verdad? Es muchísimo más fácil acceder a las conferencias internacionales de lo que era antes. Entonces, sacar de ventaja ese beneficio. Y recordarles también que el próximo martes tenemos el mapa conceptual, ¿verdad? Entonces tenemos varias actividades parroquiales de este grupo. El 14, el mapa conceptual. El 16, eh, la invitación enfática, decía Guillermo Coronado, a la conferencia esta que tenemos sobre Gallardo, sobre la obra, sobre el pensamiento de Gallardo. Y el viernes 24 a la clase normal, que además va a estar en presencia Santiago, eh, y eso. Entonces serían los anuncios parroquiales de esta semana. Eh, Dicho esto, vamos a hablar, bueno, ya en esta sección estaba pensado eh, sobre la base bueno, y tendría alguna conexión, la verdad, con nuestra última clase, con la de Eugene Tucker, en el sentido de los desafíos en el mundo contemporáneo, de pensar cosas que son un poco impensables para, para nosotros, ¿verdad? En los últimos 70 años, ¿verdad? Del mundo contemporáneo han planteado para la humanidad y para los científicos sociales, para la gente que se dedica a las humanidades, eh, la obligación de pensar cosas que hasta ayer no habíamos visto eh, y que no estuvieron planteadas nunca para la humanidad. Tiene que ver, obviamente, con un hecho inédito que es el surgimiento del capitalismo contemporáneo, ¿verdad? Eh, y el proceso de civilización capitalista, digamos, que se llevó adelante. Entonces, el último siglo obviamente ha sido un siglo donde aparecen fenómenos que nunca habían surgido antes, las guerras mundiales, los campos de concentración, la bomba atómica, la posibilidad de la destrucción planetaria, eh, la pronta llegada de la humanidad al número de 10 mil millones de habitantes en el planeta, sin que nadie nunca haya pensado que pudiéramos ser tantas personas y sin que nadie esté demasiado seguro si eso es geográfica, biológica y demográficamente posible en el planeta que tenemos. Eh, la conquista del espacio público de las mujeres, ¿verdad? Que es el siglo XX, es por mucho el siglo de las mujeres, sin duda, es cuando eh, logran la participación política, el derecho al divorcio, eh, la incorporación masiva al mercado de trabajo, la incorporación
al reconocimiento que viene del poder y el prestigio de las empresas y del poder y el prestigio del Estado, el acceso masivo a las universidades, la anticoncepción, ¿verdad? La conquista de los derechos de las mujeres, más o menos. El surgimiento como tal de eso que nosotros le llamamos los jóvenes, que es una cosa que no existe antes de este siglo, ¿verdad? La idea de una etapa extensa de forclusión, de justificación social, de suspender la etapa productiva por un periodo largo de tiempo. Es algo que es posible hasta este siglo, antes de este siglo era posible solo en categorías muy específicas y muy individuales, ¿verdad? Como fenómeno de masas hasta el siglo XX que se puede pasar. Eh, entonces, vamos a pensar, obviamente la pandemia, eso tampoco había pasado. Eh, o, pero obviamente eso implica pensar a qué se parece eso. Eh, Nosotros siempre pensamos las cosas nuevas apoyados en el pasado, ¿verdad? Pero como no todo es siempre continuidad con el pasado, obliga a pensar nuevos conceptos que no se usaban antes, no están dentro del canon de la filosofía clásica. Entonces vamos a ver algunos de esos, ¿verdad? Totalitarismo es uno de ellos. Homo sacer es otro, que se puede ver con Agamben. Entonces, obviamente uno que se usa mucho ahora, digamos, fake news, tampoco es una cosa que esté en el canon de la filosofía clásica, aunque uno, bueno, puede encontrar obviamente eh, puntos de apoyo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de una obra que no sé cómo fue su experiencia de lectura con la autora. No sé si es una autora que se lee mucho o no en la facultad. Yo sé que es una autora que se cita mucho, ¿verdad? Tiene, hay todo un aura, ¿verdad? Un poco heroica alrededor de Hannah Arendt. Eh, y es de esas autoras que a mí me parece que uno tiene que tomarse el tiempo de leérsela, digamos, con calma, justamente por el halo sí, por el halo que hay alrededor de ella y el halo que hay alrededor del concepto del que ella parece haber acuñado, que es el concepto de totalitarismo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de el concepto de totalitarismo, vamos a hablar de orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Entonces, lo primero que habría que señalar es esta palabra, totalitarismo, eh, que es, por cierto, es uno de los epítetos en boga de nuestra época, ¿no? Eh, es una palabra que se usa mucho, es una palabra muy manida, es una palabra que quedó incorporada al vocabulario político de nuestra época. Es un epíteto muy en boga eh, y, y, y hay que ver en qué significa, porque tiene usos variados, ¿verdad? Lo que sí es que está claro que la palabra se usa para decir algo está cargado de manera negativa. Es decir, en el uso convencional de, de ese foro inagotable de conocimiento, que es la página 15 del Diario de la Nación, eh, esa palabra aparece mucho, ¿verdad? Para referirse a las cosas más variadas, formas de gobierno, regímenes, dictaduras,
eh, prácticas de los sindicatos, prácticas de los estudiantes, no sé, relaciones con la prensa, ¿verdad? Y es como, sin duda hoy en su uso más vulgar se utiliza como un recurso para ganar apoyo en la posición, ¿verdad? Es decir, es como una forma de decir todo lo que no son ese, ¿no? Como, condenamos el comportamiento totalitario del profesor Roberto Herrera. Entonces, eso quiere decir que todos los que no son Roberto Herrera deberían aliarse para condenar el comportamiento de Roberto Herrera. Pues no, condenamos el comportamiento totalitario de la SOA de Letras, ¿verdad? Entonces, significa que todos los que son parte de la Facultad de Letras, el decano, los profesores, los estudiantes, los señores que están reparando la facultad deberían aliarse y aislar a la SOA de Letras porque es totalitario. Nadie quiere eso del totalitarismo. En todo caso, había que preguntarse qué, y todo el mundo le atribuye a Hannah Arendt la construcción de ese concepto. Habría que ver qué significa, habría que ver cuál es el uso, habría que ver por qué es que eso del totalitarismo está mal, ¿verdad? Eh, y bueno, y es una de esas palabras que quedaron en el lenguaje, ¿verdad? De nuestra época como parte de los conceptos políticos centrales que construyó la filosofía política del siglo XX y está en este libro Orígenes del Totalitarismo. Es un libro gigante de 559 páginas que habla sobre mucho, que yo cada vez más sospecho que la gente no se lee, sino que toca de oído las referencias a Hannah Arendt, y que tal vez el que hayan leído es el capítulo 13, que es el más sintético, ¿verdad? Que es el que ustedes leyeron, que es Ideología y Terror. Eh, y ese capítulo, Ideología y Terror, es un poco un resumen de toda la obra de ella. Pero antes de eso, yo creo que hay que hacer un poco una historia, ¿verdad? Porque es que tengo un piquete repentino de mosquito. Están vueltos locos por estos días de falta de sol y me molesta. Totalitarismo en nuestra época significa el conjunto de los opositores de Occidente, pues, digamos así es como, como, como lo utiliza la página 15 de La Nación, ¿verdad? Totalitarismo quiere decir conjunto de opositores a Occidente. Y como Occidente es la única civilización, entonces totalitario es eh, conjunto de opositores a la civilización. ¿Verdad? Esa sería como la versión Julio Rodríguez, la versión Eduardo Ulibarri de lo que quiere decir totalitario. Julio Rodríguez ya se murió, por cierto. No sé quién, la versión Armando Mayorga de de qué quiere decir totalitarismo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la historia del concepto? ¿Y por qué? Y obviamente cuando usted estudia filo, uno tendría que hacerse la primera pregunta de, bueno, ¿por qué el totalitarismo estaría mal? Es decir, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué estaría mal eso? Eh, y la historia del concepto, de cómo se fue construyendo el concepto, es muy interesante, la verdad, porque es una historia que ha tenido idas y venidas, que tiene un vasto y muy notable grupo de intelectuales que le han dado más o menos, digamos, forma al concepto, ¿verdad? Karl Barth, por ejemplo, es uno de los primeros
que empieza a hablar de totalitarismo, ¿verdad? Adorno, Horkheimer, en, en, en la dialéctica de la ilustración. También hablan de ellos Simone Weil, eh, que es una autora que tendríamos que haber estudiado en esta clase y lamentablemente en este curso y lamentablemente fue una de las excluidas de la selección del profesor. Jacob Talmot, en la tradición judía, junto con Arendt, ¿verdad? Que bueno, ahí vamos a ver. Eh, es una cosa que no sé, nunca he conversado con Lidio Cascante, pero no estoy demasiado seguro si él incluiría o no a, y bueno, tampoco lo he hablado con Fragomeno, de si incluirían a Arendt en esta tradición del mesianismo judío. Me parece que es problemático. Yo no lo incluiría, pero no sé si otros colegas la incluirían o no. Hayek, otro mojón en la construcción de esa idea. Y también tenemos a Sidney Bersinski. ¿Ves? Ya ahora inclusive tenemos jefes del Departamento de Estado norteamericano dentro de este, nunca he podido escribir bien este nombre, dentro del paquete. Esto es una cosa que es medio rara de Estados Unidos y la tradición de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cosa que le dicen los filósofos políticos, ¿verdad? Donde está incluido, que son gente que estudió filosofía, pero que son parte del Departamento de Estado, ¿verdad? Entonces, deben ser los filósofos con más poder político de la historia. Eh, y bueno, y es un muy buen argumento para la próxima vez que alguien les pregunte, ¿por qué estudian filosofía si la filosofía nunca cambia las cosas? Y pues no, en realidad ha habido muchos autores, estudiantes, gente que estudió filosofía, que no solo cambió las cosas, sino que rediseñó el mundo, ¿verdad? No sé si se para bien, probablemente para mal, me parece que en todos los casos, en mi opinión, pero rediseñó el mundo, ¿verdad? Es decir, tiene un efecto práctico en la vida, la filosofía, más de lo que uno creería. Bersinski está en ese patín, Kissinger está ahí también, Joseph Nye está ahí, Fukuyama está ahí. Eh, es una tradición rara del Departamento de Estado norteamericano que tiene mucha gente que estudia filo, mucha gente notable que estudió filo y mucha gente notable que estudió historia también. Y por supuesto, digamos, la más importante en la tradición y en la que todo el mundo le endilga, le asigna eh, haber construido el concepto, que es Hannah Arendt, que es la autora que vamos a estudiar aquí y que vivió entre 1906 y 1975, y la obra que estamos estudiando tiene dos versiones. Orígenes del totalitarismo tiene la versión de 1949 y la versión de 1958. Dos versiones. El capítulo que ustedes leyeron es la versión final, que es la versión del 58. Entonces, hay una larga tradición eh, que tiene que ver con la forma en la que se construye el concepto de totalitarismo y tiene que ver con una cosa que a mí me parece fascinante, que es la idea de lo total. Porque por alguna razón, de repente, hemos eh, olvidado ese origen, ¿verdad? La palabra totalitarismo obviamente hace referencia a lo total, ¿verdad? Eh, y la idea de la totalidad, ¿verdad? Eh,
Aquí se me fue. Es una idea que es muy importante en la historia de la filosofía, ¿verdad? Ya sea en la tradición medieval, donde la totalidad obviamente es Dios, pero también la tradición romántica, ¿verdad? Los que ya han llevado los cursos de idealismo alemán pueden recortar la importancia que tiene el concepto de totalidad en Schelling, ¿verdad? Eh, para la tradición marxista también el concepto de totalidad es muy importante, ¿verdad? La idea de la totalidad concreta está en el libro de Karel Kosik, ¿verdad? Que se llama igual, totalidad concreta. Eh, ¿Verdad? Entonces, esa idea de lo total es una idea importante dentro de la historia de la filosofía, pero por razones que vale la pena estudiar, nosotros hemos llegado a la conclusión de que es que hay problemas con la totalidad, ¿verdad? Hemos visto en clases anteriores cómo nuestra época parece inclinarse más por la idea del fragmento como modelo que por lo total, ¿verdad? Y en el caso de un señor que se llama Karl Popper, muy respetado en el terreno de la investigación, de la lógica de la investigación científica, considera inclusive que hay una relación entre eso que nosotros le vamos a llamar más totalitarismo y el concepto de totalidad como tal. Por eso tiene la extraña y pintoresca opinión que el origen del totalitarismo estaba en Platón, que es una idea, no sé, pintoresca, por decirlo mismo. Eh, cómo viene la construcción cómo viene la construcción de este concepto? Como señalé, autores que han estudiado a Arendt, por ejemplo, Domenico Lo Surdo, señala que parece que el origen del tema evidentemente está asociado a, o la palabra está asociada a lo que sucedió en el siglo XX, digamos, las dos guerras y el surgimiento de eh, los regímenes asociados a Benito Mussolini en Italia, a, a Hitler en Alemania, a Stalin en Rusia, pero vamos a ver qué es eh, que, que es más complejo, ¿verdad? Una de las cosas que de primero llama la atención es que en el libro, en los orígenes del totalitarismo de Arendt, ella analiza o se apoya su análisis efectivamente en la parte final, la parte que ustedes leyeron, analiza sobre todo el nazismo alemán y el estalinismo soviético, el estalinismo ruso, eh, pero los primeros capítulos de Orígenes del Totalitarismo, que son los que nadie se lee, o muy poca gente se lee, no hablan de otros regímenes que ella ve como momentos del totalitarismo, que es el imperialismo británico, ¿verdad? Eh, y eso no aparece, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué onda eh, con el totalitarismo, ¿verdad? Eh, Karl Barth aparece como el primero que empieza a utilizar el término como tal, y es una cosa que tiene que ver con la religión, por cierto. Entonces, Barth habla de
Karl Barth habla de el mensaje universalista y totalitario del cristianismo, ¿verdad? Utiliza el término en ese sentido, en el sentido de totalitario como algo que se dirige al todo, ¿verdad? Entonces el mensaje totalitario del cristianismo, entendiendo totalitario ahí como un mensaje que se dirige al todo y que exige a todos los hombres y les exige totalmente, ¿verdad? La exigencia del cristianismo, como ustedes saben que es una religión peculiar en eso, es un mensaje que está dirigido a todos los seres humanos, cosa que no es normal en las religiones, que normalmente solo apelan a su comunidad como tal, eh, pero que además tienen unas exigencias totales para los seres humanos, ¿verdad? Lo que le da un carácter peculiar. Hay también, como habíamos dicho, en dialéctica de la ilustración, que habíamos estudiado también en el curso, una referencia hay dos referencias en el totalitarismo en la página 62, en la página 92, en la página 107 de la edición de Trota, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Adorno y Horkheimer dice, en la autoridad de los conceptos universales, crea aún descubrir el miedo a los demonios, con cuyas imágenes los hombres trataban de influir sobre la naturaleza del ritual mágico. A partir de ahora, la materia debe ser dominada, por fin, sin la ilusión de fuerzas superiores e inmanentes, de cualidades ocultas. Lo que no doblega el criterio del cálculo y la utilidad es sospechoso para la ilustración. Cuando ésta puede desarrollarse sin perturbaciones de coacción externa, entonces no existe ya contención alguna. Sus propias ideas de los derechos humanos corren en ese caso la misma suerte que los viejos universales. En cada resistencia espiritual que encuentra su fuerza no hace sino aumentar, lo cual deriva del hecho de que la ilustración se reconoce a sí misma incluso en los mitos. Cualesquiera que sean los mitos que ofrecen resistencia por el solo hecho de convertirse en argumentos de tal conflicto, estos mitos se adhieren al principio de racionalidad analítica que ellos mismos reprochan a la ilustración. La ilustración es totalitaria, dice Adorno y Horkheimer en dialéctica de la ilustración, ¿verdad? Y que es interesante, ¿verdad? Porque lo que señala es también ese carácter expansivo y total que tiene la ilustración en su variante burguesa, aunque ellos no hablan en eso, no le ponen adjetivos, se lo dicen en la ilustración, y habla inclusive, ¿verdad?, del momento expansivo de los derechos humanos, ¿verdad? Como parte de esta integración total que la ilustración busca del mundo, ¿verdad? En ese sentido, habría también ahí una coincidencia entre el cristianismo y su fe expansiva, universal, y el mensaje de los derechos humanos de la ilustración, que también son expansivos y universales. Y que incorporan dentro de sí, inclusive a los que están en contra de ese mensaje. Y bueno, y ahí, bueno, ya sabemos cuál es el razonamiento final, ¿verdad? De Adorno y Horkheimer. Para ellos, nuestra época permitió el nazismo y el fascismo, el totalitarismo, no por una ausencia de ilustración. El totalitarismo no tiene que ver con, eh, con el retorno de los bárbaros, sino que tiene que ver con un exceso de ilustración, ¿verdad? Eh, con una llevada hasta la última consecuencia de la racionalidad instrumental, ¿verdad? Y eso fue lo que le abrió las puertas al totalitarismo. Entonces, totalitarismo para Adorno tiene que ver con este momento expansivo
de la mirada ilustrada y la mirada derecho humanista, ¿verdad? Que tiende a incorporar dentro de sí todas las lógicas y todas las sociedades, ¿verdad? Eh, Funciona como una preparación para la marginación y una preparación para la experiencia colonial como tal. El tercer mojón va a ser Simone Weil, que es una autora poco estudiada en la facultad. Hasta donde sé, creo que es Camilo Retana el que pone a leerlo. A ella, yo lamento que no la hayan podido leer en mi clase. Es una autora que vale la pena revisar. Y además su vida es extraordinaria. Tiene una de esas vidas dignas de una película. Eh, y ella ve, eh, digamos, el totalitarismo para ella tiene más una cosa que tiene que ver con una cosa transhistórica, ¿verdad? O sea, pareciera que la experiencia totalitaria es algo transhistórico, no es, digamos, en Weil no habría algo distintivo del siglo XX que, que sea lo específicamente totalitario, sino que es una cosa que viene desde atrás, ¿verdad? Por ejemplo, dice ella, entre el Imperio Romano y el Tercer Reich se ubica el expansionismo desenfrenado y prejuiciado de Luis XIV. El régimen que estableció ya merecía por primera vez en Europa desde Roma el apelativo moderno de totalitario. La atroz devastación del Palatinado, de la cual es culpable las tropas conquistadoras francesas, no tuvo ni siquiera la excusa de la necesidad de la guerra, ¿verdad? Entonces, para Weil, totalitarismo es sinónimo de destrucción sin justificación, ¿verdad? Eso sería como la idea. Y ella, que también está dentro de esta tradición de la memoria judía, ¿verdad? Donde está, eh, bueno, puede estar o no Hannah Arendt, pero está Buber, Marcel, Levinas es probablemente la figura como más importante del mundo contemporáneo que se le considera como el pilar el guardián de la memoria y la tradición judía dentro del mundo occidental. Este, Ella ve en la Roma imperial, en la Francia del siglo XIV, inclusive tiene una interpretación protototal, ve en la narración veterotestamentaria de la caída de Canaán una forma de protototalitarismo, ¿verdad? Entonces, curiosamente, Weil, y en eso coincidirá con otro autor que no estudiamos aquí, pero que tiene una lectura parecida a ella, que es Castoriadis, Cornelius Castoriadis, ve el totalitarismo como una cosa transhistórica, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con el capitalismo, no tiene que ver con el capitalismo en su época de decadencia, como le llamaría Lenin a la época en la que nosotros vivimos, eh, sino que es una cosa que parece ser transhistórica, que tiene que ver con la destrucción sin justificación que produce eh, el poder, ¿verdad? Y ella ve eso desde Canaán hasta los nazis, ¿verdad? Eh, hay un, y aquí hay una versión que es la más, la que más normalmente usamos, que es la de Bersinski, la de Hayek, y es la que se utiliza en la página 15 de la Nación, que es entendida como los enemigos de Occidente, ¿verdad? Eh, y hay un autor que este sí es poco conocido también,
bastante menos conocido, se llama Jacob Talmont, que también está dentro de la tradición de la memoria judía. Eh, eh, a propósito, si a alguno de ustedes les interesa más ese tema, que no sé si por ahí les late el corazón, hay, bueno, ya como ya estamos a estas alturas de la película y del curso, les puedo comentar que a mí Habermas no me gusta tanto, aunque durante mi época de estudio producía mucho furor y sigue siendo considerado uno de los, el representante más importante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y eso. Pero a mí nunca me gustó demasiado, excepto dos ensayos. Uno que se llama El agotamiento de las energías utópicas. Creo que están los ensayos políticos, que me pareció siempre un muy buen ensayo. Que los puse a leer sobre el siglo, que también siempre me pareció un buen ensayo. Y, y otro que se llama Israel o Atenas, a quien pertenece la razón anamnética. Y que también que es parte de sus escritos teológicos, y ese me pareció muy interesante, justamente por eso, porque él se pregunta a quién pertenece la razón, la memoria, la razón anamnética en Occidente, si eso es Atenas o es Israel. Eh, y ahí trabaja ese tema y me parece interesante. Eh, entonces, Jacob Talmont es parte de esa tradición que sus raíces hunden hacia Israel y hacia Atenas. Pero en su libro que se llama The Origins of Totalitarian Democracy, los orígenes de la democracia totalitaria, que es un libro del 52, introduce un elemento filosófico que luego van a tomar también Hayek y Bersinski, que es una defensa del jus naturalismo, del derecho natural, señalando que y esto sí va a quedar hasta nuestra época, y por eso es que cada vez más la palabra total se va a asociar a totalitarismo, como hace el diario La Nación, porque él va a considerar que los defensores de la libertad son los empiristas, ¿verdad? Y que hay una relación entre el empirismo y la libertad, es decir, entre la tradición anglosajona del sentido común y del empirismo y la libertad política, que se expresa en el régimen de constitucionalidad parlamentaria de la monarquía británica. Eh, y que el totalitarismo es posible cuando hay presencia de la abstracción. O sea, que el totalitarismo necesita de seres humanos abstractos, ¿verdad? Y en ese sentido, la emprende contra, eh, contra el naturalismo, entonces, ¿verdad? Contra la tradición de la declaración de derechos de los seres humanos, porque esa declaración habla de hombres abstractos, ¿verdad? Ese debate es interesante, a mí me parece interesante, siempre me pareció interesante. Eh, Tal vez ya no esté para nuestra época, porque en nuestra época pero sí, inclusive también para nuestra época, eh, hay una, hay una hegemonía de la mirada derecho humanista, tal como lo entiende la ONU, y hay también una institucionalidad vinculada a esa forma de entender las cosas, ¿verdad? Vinculada a la ONU, a los organismos de la ONU, a los pactos que el gobierno ha firmado, a los pactos internacionales que los estados han firmado y que tienen que cumplir. De hecho, eso fue determinante en las elecciones del 2018 en Costa Rica para que fueran como fueran. Eh, pero en los orígenes de la Europa contemporánea, cuando inicia
la tradición, digamos, revolucionaria francesa, asociada al jacobinismo y así. Los jacobinos tienen esta cosa como filosófica, ¿verdad? Que tiene que ver con su interpretación de lo que la revolución es y lo que implica, eh, que consideran, entienden revolución como, como el inicio del tiempo nuevo, ¿verdad? Como el inicio de lo absolutamente nuevo, el fin eh, del despotismo y el inicio de la época de la libertad, ¿verdad? Que eso tiene implicaciones como, como su relación con el tiempo y eso explica por qué van a hacer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eh, y esta declaración, y esto es lo que tiene vacilón el bionaturalismo, que está presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que el bionaturalismo habla del estado de la naturaleza y los derechos del hombre, de los derechos humanos, ¿verdad? Como lo decimos nosotros ahora. Y esos derechos son inherentes a todos los seres humanos. No importa si son franceses, si son ingleses, si son alemanes, aplica para toda la humanidad. Eh, y eso es muy vacilón porque eso fue un shock en Europa, porque no solo por lo que ya había señalado Burke, que es como una oposición como filosófica a los jacobinos, en el sentido de decir, ustedes pueden querer hacer todo lo nuevo de la sociedad que quieran, pero la sociedad está anclada en tradiciones, en lenguaje. El día inmediatamente después de que muere, de que guillotinen al rey, la gente va a seguir usando el mismo lenguaje, las mismas palabras que usaba antes de guillotinar al rey. Eh, entonces, digamos, no se puede empezar todo de nuevo. Pero además, hay una tradición en Alemania que se opone a la tradición justnaturalista que viene de la Revolución Francesa, que es la Escuela Histórica del Derecho Alemán. Eh, contra la que Marx, por cierto, polemiza en el primer texto que él escribe, en la, la filosofía del derecho de Hegel. Eh, y lo que los alemanes dicen es que eso que están haciendo los franceses no tiene sentido porque así no se hace una constitución, que la constitución no puede ser declarada, y que además la constitución tiene que hundir sus raíces en las costumbres y en las tradiciones de un pueblo, y que entonces esa idea naturalista de que usted declara una constitución eh, no tiene sentido porque las constituciones no se declaran, sino que se construyen, ¿verdad? Se fabrican. Y en eso tiene que consistir las constituciones, que tienen que ser la materialización de las formas jurídicas, de las costumbres y el espíritu de los pueblos, y que esas son las mejores constituciones, no las que son abstracciones de seres humanos, ¿verdad? Eh, y es curioso porque ese tipo de argumentación que parece tan lejana para nosotros es, por ejemplo, el corazón de la argumentación jurídica de quienes siguen defendiendo el carácter confesional del Estado costarricense, ¿verdad? La defensa que hacen la mayoría de personas, que además son una mayoría social en Costa Rica, me parece, o sí, una mayoría social, sí, creo que sí. No tan mayoría, pero creo que sí son una mayoría, eh, que defienden la constitucionalidad del catolicismo anclado en esa idea, ¿verdad? En que esa expresión jurídica constitucional es la expresión de las costumbres y las tradiciones del pueblo, y eso es lo que hace que esa constitución sea buena. Y eso explica que inclusive los gobiernos liberales no hayan querido quitar ese
artículo constitucional de la Constitución, ¿verdad? Que eso está desde 1871. Pero el punto de Jacob Talbot es este, ¿verdad? Decir, ok, lo que abre el totalitarismo o el totalitarismo está asociado al momento de la abstracción de los seres humanos. Es una oposición al totalitarismo, digamos, del espíritu electrizante que viene de la Declaración de Derechos Humanos francesa. Y luego vamos a tener las últimas dos versiones, que son las que nosotros conocemos y las que aparecen más en la prensa, que son la de Hayek y la de Bersinski, ¿verdad? Que su éxito está asociado al uso político que tiene el concepto y que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que Arendt nos quiere transmitir en el texto. Para todos los autores que estaban antes, que utilizaron antes el concepto de totalitarismo, había un problema, un desajuste político, inclusive para Hayek, que tiene que ver con que en los años, entre el año 39 y el año 45, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Rusia de Stalin y el Vaticano combaten juntos contra los nazis, ¿verdad? Entonces era medio raro que los que se consideraban que eran gobiernos totalitarios estuvieran enfrentados en guerra, ¿verdad? Es decir, los soviéticos eran aliados de los estadounidenses. Y el Vaticano también era aliado de los estadounidenses. Entonces, como que no terminaba de sonar. El uso de totalitarismo, como nosotros lo usamos, está asociado a los rigores y a las necesidades de la Guerra Fría, periodo de Guerra Fría. Y ahí es donde empieza a cobrar más sentido la interpretación que hacen Hayek y que hace Bersinski de lo que significa totalitarismo. Hayek en un libro que se llama Camino de Servidumbre, que es del año 1944, por eso esa interpretación no tuvo éxito hasta después, porque todavía en el 44 eh, los, los norteamericanos eran aliados de los rusos, de los estalinistas. Hayek habla del totalitarismo como una visión total del mundo. Sería totalitario es alguien que tiene una visión total del mundo. Y además es una visión total del mundo porque abarca desde la infancia hasta la muerte. Eso es lo que le parece totalitario a él. Es la primera visión del mundo que él Hayek, en realidad, quienes considera los verdaderos totalitarios es a los socialistas, tanto los estalinistas como los austriacos, porque él es austriaco de origen, aunque se vuelve famoso en Estados Unidos, porque avanza desde la infancia hasta la muerte. Entonces, la idea de una ideología como la socialista que, que llene todos los espacios de tu vida, a él le parece totalitario, ¿verdad? La idea de que haya kindergartens, boys scouts, escuelas, colegios, coros, sindicatos, partidos, parlamentarios, todos vinculados al Partido Socialista y que usted pueda ser parte del Partido Socialista desde que tiene 5 años, cuando se une al kindergarten porque el kindergarten es una invención del Partido Socialdemócrata Alemán y del Partido Socialdemócrata eh, austriaco, ¿verdad? La idea de la importancia de la enseñanza de los niños de 5 años es sobre todo impulsada por los socialistas, porque todavía a inicios de siglo el trabajo infantil era muy normal, era casi que la norma en la vida social todavía en Europa, salvo para las clases pudientes, obviamente. Entonces esa idea de que usted pueda ir de la cuna a la tumba con una sola ideología
a él le parecía totalitario y el efecto final de eso era obviamente la planificación económica que él obviamente la ubicaba en la Rusia stalinista, pero también en la Alemania nazi, pero también en el New Deal de Roosevelt, porque la planificación económica implicaba el control de la vida de los individuos, ¿verdad? Y si ustedes no se quieren a sí mismos y alguna vez han escuchado a Otto Guevara o a Daniel Zucker, ellos le ponen énfasis a este, ¿verdad? O sea, lo que quedó de Hayek, más que esto de la visión total del mundo que abarca desde la infancia hasta la muerte, porque por ejemplo esto ya uno lo hace compatible con los patrones de consumo o con la devoción a un equipo de fútbol, por ejemplo. En cambio, esto sí quedó dentro de nuestro campo ideológico contemporáneo, ¿verdad? La idea de que la planificación estatal y la planificación económica implica un control indebido sobre la vida de los individuos, ¿verdad? Y en eso fue de mucha importancia lo que se conoce como la Revolución Conservadora, es decir, el gobierno de Thatcher y de Reagan en los años 80, y el neoliberalismo latinoamericano, que ha sido muy riguroso, más riguroso que el thatcherismo y que el reaganismo, y que todavía sigue teniendo un gran ascendente en las explicaciones culturales, ¿verdad? De que los latinoamericanos tenemos. Entonces, está esa idea de que cualquier forma de regulación estatal es indeseable y que lo mejor es dejar que los individuos hagan sus vidas libremente y sin coacción, ni planificación, ni control del Estado. En eso consiste la libertad. Claro, a partir del año 56, cuando Bersinski escribe el texto que va a quedar como el modelo de por qué nosotros usamos tanto esa palabra, ahí Bersinski sí ya lo va a identificar claramente y únicamente con la Unión Soviética. Me faltan varios más aquí. Bueno, luego puedo decir otra cosa, que es el año 56, que es un libro que se llama Dictadura Totalitaria de Autocracia, que está en la biblioteca, por cierto. No sé si la gente lo lee todavía, pero está ahí, y que identifica el totalitarismo sobre todo y exclusivamente y principalmente con el control y la planificación económica. Bueno, entonces esto es lo que es totalitario. El neoliberalismo latinoamericano sobre todo abrevó de esto, ¿no? de esta forma. Hay otro autor ahí que no dije, que también es importante, que es un autor que fue momentáneamente marxista y luego hizo otra carrera que se llama Witoffel, que considera que la tesis de la sociedad hidráulica, que considera que el despotismo está asociado al control estatal de los recursos y que por eso es que los estados orientales son despóticos, porque tiene que ver con el control del agua y que eso repercute luego en China y en Rusia y esto. Que es como una explicación como materialista, digamos, como en clave, explicación sociológica materialista de dónde viene el totalitarismo. Pero esa no tiene mucho pegue, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros conocemos la palabra totalitarismo por un largo camino que involucra a un montón de gente que no es Hannah Arendt. Entonces, esta señora Hannah Arendt, a la que todo el mundo le atribuye la invención de la palabra, ¿qué ondas con ella? Para ella, su obra en general, que no solo es Orígenes del Totalitarismo, tiene otros trabajos, tiene Eichmann en Jerusalén, que comenta el juicio de Eichmann en Jerusalén, de donde viene la categoría de banalidad del mal,
que es otra de las categorías que se usa mucho en la filosofía contemporánea y que se le atribuyen a ella, ¿no? Totalitarismo, la banalidad del mal. Tiene un libro sobre la tradición del judaísmo, tiene otro que se llama sobre la revolución. Hay varios libros de ella y para ella su obra puede ser resumida como la idea de una fenomenología existencial de la política. Ese es su right, ¿verdad? Eso es lo que ella considera que es su obra. Pero además, esta fenomenología existencial de la política está asociada a otra cosa que ella llama el hombre en los tiempos oscuros, que es una frase que es una categoría. A ella le interesa sobre todo eso. Para ella la filosofía, la genealogía de la filosofía que ella traza está asociada a figuras del pensamiento que se han dedicado a pensar no en cualquier momento, ¿verdad? Sino que es en las épocas oscuras donde, donde, donde la filosofía, donde el pensamiento más y mejor aparecía, justamente porque inclusive las épocas más oscuras tienen derecho a cierta ilustración, a cierta iluminación, ¿verdad? Eh, entonces, para ella son muy importantes figuras, por ejemplo, como Lessing, figuras como Jaspers, que es su maestro, figuras como Rosa Luxemburgo. Tiene un libro sobre Rosa Luxemburgo, que es una marxista, ¿no? Es la líder del Partido Comunista de Alemania y que la mata el gobierno de Friedrich Ebert y de Edward Noske. Eh, entonces son estas figuras, ¿verdad? Las figuras de los hombres en los tiempos oscuros y que ella se ve reflejada en esa misma imagen de una pensadora en los tiempos oscuros, ¿verdad? Que son la época esta, las guerras, el totalitarismo, es en esa época. Eh, nosotros estaríamos en una época similar, ¿verdad? Entonces, como que sería un buen momento para la fenomenología existencial de la política, si uno es areniano. Pero, no, como ya dije, no estoy muy seguro que en la facultad nosotros estudiamos mucho, hablamos mucho. Eh, ella es judía de origen, pero a diferencia de otros autores que mantienen su fe, eh, como, como Martin Buber, este, y otros que reniegan de su fe, ¿verdad? Como Adorno y Horkheimer, eh, de sus orígenes. Ella dice que ella es una agnóstica, su actitud eh, hacia la religión, pero sí consideraba, y a mí me parece una cosa interesante, sí consideraba que el judaísmo era parte de su personalidad y parte de su obra filosófica, pero centrada en dos aspectos especiales que para ella son los que hacen que Israel sea parte de la tradición filosófica contemporánea, que es la reflexión sobre el tema de la justicia y la reflexión sobre el tema del profeta, la profecía. En esos dos temas es que a ella le parece que ella hace parte de esa tradición. Eh, es una mujer muy estudiosa, estudió en Friburgo y en Marburgo, se doctoró en Heidelberg alrededor del Círculo de Heidelberg, que es también legendario en la historia de la filosofía contemporánea. Es una tesis sobre San Agustín,
que yo esta sí no la conozco, entonces no les puedo decir qué opino sobre eso, pero le pueden preguntar a Cascante. Y fue una tesis bajo la dirección de quien será su maestro, que es Carl Jasper, ¿verdad? Que es una figura muy importante alrededor de este círculo. Va a mantener una amistad estrecha con Heidegger, una relación intelectual y sentimental, según dice la chismografía de la filosofía contemporánea. Esta relación personal se va a mantener inclusive después de que Heidegger mantiene su colaboración con los nazis, ¿verdad? Ella se refugia en París en el año 33, trabaja para promover la migración judía a Palestina, y luego se va para Estados Unidos, igual que Horkheimer, que Adorno, que Marcuse, ¿verdad? Y se nacionaliza norteamericana y ahí reside el resto de su vida. Eso es interesante de esa emigración intelectual judía alemana, porque autores como Adorno y Horkheimer van a Estados Unidos y en su obra identifican a Estados Unidos también como una cosa totalitaria. Nunca se sienten cómodos en Estados Unidos, regresan a Alemania y ahí hacen su carrera y digamos mucho de su reconocimiento viene de ese gesto. Adorno no regresa a Alemania, se queda en Estados Unidos. Adorno no, Marcuse no regresa a Alemania, se queda en Estados Unidos y mantiene su crítica a la sociedad norteamericana en Estados Unidos. Bloch regresa a Alemania, pero regresa a Alemania del Este, y luego se refugia nuevamente en Alemania, regresa a Alemania del Oeste, a la RDA, y sale de la RDA y se refugia en la RFA, en la República Federal Alemana, eh, y Arendt se queda en Estados Unidos y se vuelve una celebridad en Estados Unidos. Eh, los orígenes del totalitarismo se pueden considerar como una especie de paisaje después de la batalla, es decir, es una mirada después de que ya pasó lo que pasó, y es un recuento del sinsentido y de la sensación de impotencia. David Rousset, que es un amigo de ella, señala que el punto, y esto a mí me parece muy interesante porque a mí la obra de Arendt me parece que es sobre todo una obra que apunta al tema de la restricción, ¿verdad? Eh, Dice ella, los hombres normales no saben que todo es posible. Esto es para ella eh, el primer campanazo, ¿verdad? Los hombres normales no saben que todo es posible, ¿verdad? Es un mundo donde las restricciones han sido rotas, ¿verdad? Cualquier cosa es posible. Eh, Justamente pensar después de Auschwitz significa pensar la demostración de que todo es posible, ¿verdad? De que el futuro es imprevisible, de que la humanidad se divide en dos, de que se sigue creyendo en la omnipotencia humana, sobre todo en su deriva científico-tecnológica. Eh, y también es una reflexión sobre uno de los momentos donde ella se siente con la mayor impotencia de sus vidas, ¿verdad? Es decir, no hubo forma de evitar lo que sucedió entre el 49, entre el 33 y el 45 en Alemania. Entonces, ella va a construir esta idea en Ideología y Terror, que es el capítulo 15, que ya vamos a entrar propiamente en el texto. Vamos a ver que el concepto de totalitarismo para la autora
no puede ser, y bueno, esta es su tesis, no es comparable a otras formas de dominación ya conocido de la humanidad, y no tiene que ver exclusivamente con los drásticos medios de dominación total, es decir, para ella ya la humanidad tenía conceptos políticos que explicaban otro tipo de experiencias, por ejemplo, el despotismo, la tiranía, la dictadura, ¿verdad? Pero que ninguno de estos conceptos políticos da cuenta de lo ocurrido en el siglo XX, y por eso para ella lo que hay es totalitarismo. Es una nueva expresión que no tiene que ver con el despotismo, con la tiranía o con la dictadura. Porque el totalitarismo además destruyó todas las tradiciones sociales y legales de los países, ¿verdad? Las dictaduras no tienen por qué, ni los despotismos tienen por qué destruir las tradiciones sociales y legales de un determinado país, pero además construye instituciones políticas enteramente nuevas. Eh, y estas instituciones políticas enteramente nuevas es lo que ella le va a llamar gobierno totalitario, porque hay también una transformación de lo que hemos conocido hasta ahora. Es una transformación de las clases en masas, que en el caso de ella es una palabra despectiva, que quiere decir, bueno, y aquí con ella también aparece una larga reflexión que fue muy importante en el siglo XX sobre este problema de la masa, ¿verdad? Ella dice que las clases se transforman en masas para hacer una distinción con el uso de clase que, que usa Marx, donde las clases tienen instituciones, ¿verdad? Es decir, las clases se expresan en el mundo de la vida social y en de la vida política a través de un grupo de instituciones, los sindicatos, los partidos de clase, ¿verdad? Pero en el caso del totalitarismo, no, las clases se transforman en masas. Y la diferencia es que en el concepto de clases hay instituciones y en el concepto de masas lo que hay es una atomización eh, del individuo. O sea, usted participa de la masa, pero participa atomizadamente. Bueno, hay una atomización y hay una no particularización que sí existe en el concepto de clases, ¿verdad? En el concepto de clases lo que hay es una adscripción particular, ¿verdad? En cambio, en el concepto de masas no hay particularidad, lo que hay es atomización. El sistema de partidos es sustituido por el movimiento de masas. Profe, perdón, una pregunta, es que no me queda claro como esa diferencia entre atomización y no particularización. O sea, porque lo atomizado no es como lo particularizado. No, no es lo mismo. Buena pregunta. Yo pensé que nadie le iba a preguntar. Es una muy buena pregunta. No, porque lo particular es colectivo. O sea, cuando usted participa en un sindicato, usted es un particular, porque es parte, ¿verdad? Hace una parte de la vida universitaria. Cuando usted participa en una asociación de estudiantes, usted es un particular, se de una parte. Y la lucha de clases es un enfrentamiento entre partes, ¿verdad? Entre una parte y otra de la sociedad. Y la atomización, uno no es un particular, uno es un átomo, porque el ray de ella es que
el totalitarismo lo que hace es que destruye las instituciones, ¿verdad? Y para ella la vida social solo es posible a través de instituciones, no hay vida social directamente, ¿verdad? Eh, Sino que siempre aparece mediada por las instituciones, mediada por el sindicato, mediada por la asociación de estudiantes, mediada por la asociación de vecinos, por la Liga de Defensores de los Perros. O sea, uno siempre interviene en la vida social mediado por las instituciones, por la vida institucional. Pero el totalitarismo es la experiencia eh, de la atomización, de la transformación de uno en un, en un individuo, digamos, sin poder, que no se puede relacionar con los otros individuos de la par. Esa es la idea. Vamos a ver más adelante, porque la tesis de ella es que el totalitarismo tiene como un doble efecto, que es transformar a todas las personas como en un macrohombre, un macro ser humano, que es como una interpretación de Leviatán, pero también construye una cosa que se llama el anillo de hierro, ¿verdad? Ata a todas las personas como una especie de un anillo de hierro que no deja espacio entre uno y otro. Y es en ese espacio entre un individuo y otro donde ocurre la política. Entonces, estás atomizado, no estás particularizado, es diferente. Es Cuando, como que en la atomización, digamos, como que las partes, bueno, no sé si son partes, pero como que esos individuos no tienen la capacidad de relacionarse entre sí, digamos. no pueden relacionarse entre sí exactamente. De hecho, la distinción, porque ella distingue entre, que es una distinción interesante, distingue entre la vida solitaria y la soledad, que es diferente, ¿verdad? Porque, digamos, es como una reivindicación del estoicismo filosófico, ¿verdad? En el sentido de que eh, los filósofos, digamos, como, ¿quién se me ocurre en este caso? Bueno, sería como Fray Luis de León, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo de alguien influenciado por el estoicismo, que es Fray Luis de León estuvo preso, ¿no? Lo acusaron de, no sé, de algo, la Inquisición, entonces estuvo detenido, estuvo encarcelado. Eh, y digamos, la tiranía, el despotismo podría encarcelarte, ¿verdad? Podría exiliarte de donde estás, como en las obras de Shakespeare, ¿no? Como en La Tempestad o en As You Like, que hay desterrados, ¿verdad? O sea, te podrían aprisionar, te podrían desterrar, pero eso es lo que te obliga es a una vida solitaria, que es otra cosa, porque la vida solitaria es la vida de yo con mi yo mismo, ¿verdad? Eh, que es la fuente del pensamiento y no se puede evitar que yo hable conmigo mismo, ¿verdad? Que es esta cosa que dicen los estoicos, que en mi alma y en mi cabeza sigo siendo libre, ¿verdad? O sea, no pueden, inclusive siendo, es lo que dice Epicteto, ¿no? Inclusive siendo un esclavo, yo soy libre en mi conciencia. Entonces, hasta ahí no puede llegar las cadenas de la tiranía, ¿verdad? Que es una cosa como muy, bueno, dependiendo de cómo uno lo vea, como muy fuerte de los estoicos. Algunas personas les parece que es muy contemporizador de los estoicos, pero hay todo un punto ahí, ¿verdad? Como que creo que también es lo que quiere transmitir el poema este que siempre cita Mandela, que citaba Mandela siempre, Invictus, de Henley, ¿verdad? Que es el poema que leía Mandela siempre, todos los días en la cárcel. Este, eso, ¿verdad? Esa es la vida solitaria, ¿verdad?
pero la vida solitaria siempre permite el pensamiento, siempre permite que haya Epictetos, siempre permite que haya Fray Luis de León, ¿verdad? Pero el totalitarismo no es una experiencia de la vida solitaria, es la experiencia de la soledad, que es otra cosa. Porque la soledad es la incapacidad de comunicarse con otros hombres solitarios. Es decir, la vida solitaria es una experiencia donde diga, bueno, por el momento no me puedo mover muy poco, pero en, en mi conciencia, en mi yo mismo, soy libre, ¿verdad? La experiencia de la soledad es otra cosa. La experiencia de la soledad es nadie me comprende. Esa es la experiencia de la soledad, ¿verdad? La afirmación, nadie me comprende y no me puedo comunicar con otros hombres solitarios, aunque estén a la par mía, ¿verdad? En ese momento. Esa es la experiencia del totalitarismo para Arendt, ¿verdad? Que si ustedes han leído otra literatura de la época y eso, a mí siempre me recuerda mucho a 1984, ¿no? A la novela de Orwell, ¿verdad? En la novela de Orwell un poco ese es el Rhein de la cosa, eh, o en la, ya más modernamente, más en la cultura pop, la, muchas de las producciones de cine distópico como que navegan con esa cosa, ¿verdad? Que es la idea no de que no me puedo mover, porque la tiranía me encerró aquí, sino que no me puedo comunicar, digamos, en el sentido de que nadie me entiende, ¿verdad? No, nadie me comprende. Y es lo que pasa en el libro de Orwell. Eh, y entonces es eso, ¿verdad? Por eso para, para Arendt lo que hay es atomización, no particularización. De hecho, la particularización a ella le parece bien, ¿verdad? Le parece bien la organización particular de la vida, digamos, la organización del grupo de interés. El totalitarismo lo que hace es evitar la posibilidad de la particularización, ¿verdad? Lo que es atomización. Entonces siempre hay una relación de vos directamente con el Estado. Nunca hay una relación de una asociación particular con el Estado, sino que siempre es una relación del individuo con el Estado. ¿Se entiende? Sí, 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 ya está mucho más claro. Gracias. Listo. Buena pregunta, por cierto. Entonces, hay una transformación de clases en masas, hay una no particularización, hay una transformación del sistema de partidos en movimiento de masas, hay un desplazamiento del control del ejército hacia la policía, digamos, el corazón del totalitarismo es la policía política, que en el libro de Orwell, por cierto, aparece como policía de la mente, ¿verdad? Que es como la imaginación literaria de este autor. Y este es el otro punto, que en la política exterior se transforma en una política de dominación total, ¿verdad? O sea, para ellos el totalitarismo necesita, o sea, no es posible tener solo, a diferencia de la tiranía, que puede como encerrarse en la circunscripción de esa tiranía, o el despotismo, que más bien intenta, como el despotismo oriental, intenta aislarse de las demandas de la vida social y puede vivir aislado. El totalitarismo tiene una compulsión expansiva, necesita de una dominación total, no puede circunscribirse a un estado, sino que tiene que expandirse hacia otros estados. Eh, y también para ella el totalitarismo impulsa una, un sistema de valores radicalmente distintos a los que hemos conocido hasta ahora. En ese sentido, el gobierno totalitario no es
arbitrario como nosotros lo conocemos, ahí está pensando sobre todo en, ahí, para ellos el modelo de totalitarismo es el gobierno de Stalin, el gobierno es la idea de totalitarismo. Porque en el totalitarismo hay una irrelevancia de las formas jurídicas, o sea, las formas jurídicas son irrelevantes. Irrelevancia de las formas jurídicas. Y esta irrelevancia de las formas jurídicas no es que sea exactamente arbitrario, no es en el sentido de que se dan unas leyes y no las cumplen, sino que esas leyes apelan no a las leyes positivas, sino a las leyes de la historia y las leyes de la naturaleza, en mayúscula. O sea, la legalidad totalitaria no es la arbitrariedad de un tirano que no cumple la ley, sino que las leyes, tal cual las expresa el totalitarismo, son leyes que más bien se apela a que esas leyes son la realización del fundamento último de la ley, del fundamento que hace posible la ley, que son las leyes de la historia y de las leyes de la naturaleza. Ahí, para los que están más familiarizados con la tradición del pensamiento jurídico, de la filosofía del derecho y eso, eh, obviamente en Arendt hay una desconfianza, digamos, con el naturalismo, con una fundamentación de las leyes a partir de la naturaleza humana, ¿verdad? Y para ella siempre son superiores, digamos, es una positivista jurídica, pues. Las leyes son convenciones entre nosotros, no hay fundamento natural de la ley. Saitami. Profe, sí, con respecto a eso, a mí me surgió una duda en la lectura porque ella también relaciona el terror como una fuerza de la naturaleza y de la historia. Entonces, a mí no me queda claro como en qué sentido el terror forma parte de la naturaleza. Y si este terror forma parte de las leyes de la naturaleza o solo de la naturaleza. No entiendo bien tu pregunta, sino en qué fragmento, en qué momento de la lectura, tal vez. A ver, no guardé la página, pero sí transcribí lo que decía. Yo escribí, el terror es una realización de la ley del movimiento Ah, ok. y es una fuerza supranatural de la naturaleza o de la historia cuyo objetivo es la fabricación de la humanidad. Claro, sí, ya sé cuál es el fragmento. Eh, sí, está en la 563. Dice, si se consideran no los auténticos logros, sino las filosofías básicas de ambos hombres, resulta que en definitiva el movimiento de la naturaleza y el movimiento de la historia son uno y el mismo. La ley natural de la supervivencia de los más aptos es pues la ley histórica, y tanto puede ser utilizada por el racismo como por la ley marxista de las clases más progresivas. La lucha de clases de Marx, por otra parte, como fuerza impulsora de la historia, es solo una expresión exterior de la evolución de las fuerzas productivas. Es que para ella la relación es como esta. A ver, que es, ella considera que hay digamos, el totalitarismo tiene legalidad, o sea, tiene leyes, ¿verdad? Pero estas leyes son novedosas porque son leyes que destruyen el consenso de iuris, el consenso de la ley, o sea, funcionan sin consenso de iuris. Eh, eh, consen- bueno, consensus iuris, ahí puedo escrito así para escribir más rápido. Y
lo que pasa es lo siguiente, es las leyes que hay en el sistema totalitario, ¿qué son? O cómo son, o cómo funcionan. Funcionan sobre la base de que todas las leyes son leyes del movimiento, en realidad. Y esas leyes no apelan, las leyes positivas, ¿verdad? La Constitución, son en realidad leyes de la historia y leyes de la naturaleza. ¿Verdad? La explicación del movimiento es que la humanidad tiene una legalidad y una, digamos, está apoyada en una idea, en una filosofía de la historia, que es la humanidad como tal tiene unas leyes que no son leyes en el sentido positivo de el consenso que tenemos de cómo nos vamos a gobernar nosotros mismos, no en ese sentido, sino en el sentido de la legalidad que gobierna, que es gobernada por fuerzas superiores a nosotros, la historia o la naturaleza. Y esas leyes lo único que son la realización de esa legalidad, ¿verdad? Es decir, no, el comportamiento no es, digamos, las leyes que permitieron tanto el Gulag como el campo de concentración, que hay leyes que introdujeron eso, son leyes cuyo fundamento es que están cumpliendo las leyes de la historia. Ese es el asunto, ¿verdad? No es un fundamento basado en esta ley, es el consenso al que llegamos provisionalmente mientras tenemos otra mejor, sino que es una ley que lo que hace es que está llevando adelante la historia y la naturaleza, y esa es la fuente de su legalidad, ¿verdad? Y entonces no es que la naturaleza es la fuente del terror, sino que el totalitarismo y el terror como forma de gobierno permanente está anclado en una justificación que apela a las leyes de la naturaleza como fundamento. Sí. Sí, profe, gracias. Ok. Sí. Pero en ese sentido, Aren no estaría como alejándose un poco del sentido propiamente jurídico del justnaturalismo, porque más bien el justnaturalismo apela a los derechos humanos, a como un derecho natural en donde todos somos, todas y todos somos iguales y de hecho, las constituciones se basan como en estos principios éticos y morales que se supone que son universales. Entonces, no sé si es que Arendt no estudió derecho, no mentiras. No sé si se aleja como del sentido jurídico o qué pasó ahí. Es que ella no está a favor del naturalismo como fundamento. Digamos, ella está muchísimo más cercana del positivismo jurídico. Si la ley es una convención, no hay, no hay ninguna razón natural que justifique la ley. O sea, no tenemos derechos que vengan inherentes por ser nosotros. No hay. Entonces sí, se aleja de la fundamentación y naturalista. Ok, gracias, profe. Entonces, para ir cerrando, tal vez vemos lo que ella considera que es este cuerpo político del gobierno totalitario, ¿verdad? El cuerpo político del gobierno totalitario, el lugar de las leyes positivas es ocupado por el terror total, que es concebido para traducir la ley del movimiento a la historia y a la naturaleza. Y el terror se convierte en cuanto tal y se torna independiente de toda oposición cuando domina la forma suprema y cuando ya nadie se alza en su camino. Si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria. El terror es la realización del movimiento,
Su objetivo principal es hacer posible que la fuerza de la naturaleza y la historia corra libremente a través de la humanidad sin tropezar con ninguna acción espontánea. La culpa y la inocencia se convierten en nociones sin sentido. Culpable es quien se alza en el camino del proceso natural o histórico que lo ha formulado. Los mismos dominadores no afirman ser justos o sabios, sino que solo ejecutan un movimiento conforme a su ley inherente. El terror es la legalidad. El terror es legalidad si la ley es la ley del movimiento de alguna fuerza supranatural, la naturaleza o la historia. Entonces, ella lo que dice es que hasta el momento nosotros hemos entendido la distinción fundamental como legalidad e ilegalidad, ¿verdad? O sea, las tiranías son ilegales, ¿verdad? Pero el gobierno totalitario no funciona en esa clave, ¿verdad? No funciona en el sentido de que hay una legalidad que respeta, sino que respeta su legalidad, ¿verdad? Pero estas leyes que están asociadas al gobierno totalitario son leyes que todas son leyes del movimiento y quienes las ejecutan no, no apelan a que son más sabios o más justas las leyes que están aplicando, sino que esas leyes lo único que están haciendo es realizando las leyes que gobiernan la historia o la naturaleza. Es decir, es la transposición de la filosofía, de una determinada filosofía de la historia a la legalidad como tal, a la legalidad con la que funcionamos en la vida social. Pero una pregunta. Uh-huh. Esta cuestión del movimiento se puede pensar como en relación a la noción de progreso. ¿En qué sentido? No sé, es que, bueno, yo no terminé de entender muy bien a qué se refería con estas leyes del movimiento, pero según entendí, como que estaba en relación con la cuestión del planteamiento de la evolución y como que hay un curso, digamos, de la historia o de la naturaleza que hay como hacia el cual hay que tender más allá de lo que ya está pasando, digamos, en el presente. Y no sé por qué me evocó como la noción de progreso, pero tal vez no terminé de entender. Puede estar conectado, pero es que las leyes del movimiento es porque tanto los nazis como los stalinistas son parte de un movimiento, el movimiento comunista y el movimiento nacional socialista. O sea, habla de un movimiento político, digamos. ¿Sí? A ese movimiento se estaba refiriendo. Las leyes del movimiento. Es Ok, no es el movimiento físico, sino es del sí. movimiento político. Ok, Y ok. pero además estos movimientos, que es parte de la interpretación stalinista y de parte de la interpretación nazi, digamos, de la historia, consideran que el mundo está gobernado por leyes, o sea, como el mundo tiene una legalidad, ¿verdad? A la que se dirige y por la que es gobernado, ¿verdad? Y esas leyes suponen la supresión, la superación del orden anterior, ¿verdad? En ese sentido, eh, pueden ser darwinistas, que es como lo entienden los nazis, darwinismo en el sentido social darwiniano, ¿verdad? Aunque no es lo mismo que el darwinismo. O puede ser entendidas como la etapa superior del comunismo, que es como lo entendía Stalin, ¿verdad? Y esas leyes son el fundamento último de la ley, ¿verdad? Porque son lo que explica el funcionamiento de la sociedad. Entonces, la legalidad como tal, la legalidad positiva, cotidiana, constitucional, no es arbitraria, sino que es la expresión de las leyes de la historia, ¿verdad?
y por lo tanto no es arbitraria, y no es ilegal, sino que lo que es terrorífica, ¿verdad? Porque cuando te estás oponiendo a una, por ejemplo, para nosotros, cuando nos oponemos a una determinada ley, nos oponemos a esa ley porque es injusta, ¿verdad? O porque es arbitraria, o porque alguien, o porque es inconstitucional, ¿verdad? Y esa es la razón por la que nosotros nos oponemos a esa ley, ¿verdad? Si está en contra de nuestra propia legalidad, decimos que es inconstitucional. Si actúa sobre la base de algo que no está tipificado en las leyes, decimos que es arbitraria, que no debería ocurrir. Y aunque esté en el marco de la legalidad, nosotros siempre podemos decir que es injusta, ¿verdad? Y que por lo tanto rechazamos esa ley por injusta y debería haber una ley que repare esa injusticia. Ya está, ¿verdad? Pero, Profe, termino esta idea. La legalidad del gobierno totalitario, usted no se está oponiendo a una arbitrariedad, se está oponiendo a las leyes de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que produce terror, que no es una argumentación sobre la base de la justicia o la legalidad de una ley, sino que es una oposición a la historia o a la naturaleza como tal. Y usted se opone a esa ley eh, por lo tanto porque su comportamiento es contrario a la historia o a la ley. Eso es lo que produce, ¿verdad? Por lo tanto, no hay culpa, ¿verdad? No hay ni, digamos, dice, el sentido de culpable e inocente no tiene sentido en esa forma de entender el mundo, ¿verdad? Sí, Cintia. profe, esto lo podríamos como relacionar como con la polis, o sea, como esa libertad restringida que existía en el mundo griego, que no, digamos, que no se debía como gobernar ni ser gobernado, donde no sé, donde todos éramos iguales, pero por ejemplo, el esclavo tenía esa restricción, esa libertad condicionada, que no pertenecía, digamos, como a la esfera política. Así podríamos relacionar las leyes del movimiento a la polis. Mm, No, podríamos relacionar a Arendt con la polis griega, Con la, porque ella ok. es una defensora de que ese modelo es el modelo que es adecuado, porque Ah, para ella hay, primero, buenísimo. hay una esfera de lo íntimo sobre la cual la legalidad no debería ingresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que podamos tener vida social y vida política, tenemos que poder tener vidas solitarias, ¿verdad? Que ese es el momento. Si usted tiene derecho a tener una vida solitaria, entonces opera la polis, porque es el momento en el que usted se repliega, piensa, razona, eh, actúa tranquilamente y luego puede volver a la polis para defender sus intereses particulares, ¿verdad? Sí, Y sí, es que estaba haciendo como esa relación. Sí, sí. en, Ok, gracias. en cambio, digamos, en el gobierno totalitario usted no tiene vida solitaria, usted tiene soledad, ¿verdad? Es decir, lo que tiene es la incapacidad de comunicarse con los otros que están a la par suyo, ¿verdad? Entonces, es vacilón porque al final Arendt es una reflexión sobre los espacios, sobre la distancia, ¿verdad? Para ella tiene que haber una esfera con suficiente distancia entre el mundo de la vida privada y de la vida pública. Y además tiene que haber una esfera suficiente de distancia entre cada uno de nosotros como individuos para luego poder agregarnos, ¿verdad? Si esa esfera no existe, lo que existe es lo que ella le llama el anillo de hierro, que es esta unidad compulsiva alrededor de la idea de masas, que es la idea que ella tiene, ¿verdad? Aunque digamos ella, la idea de clase de Marx, que parece que está bien, lo que no le parece es la idea de masas que está en Stalin, digamos, en el sentido de una especie
de suprahombre, de megahombre. Digamos, las masas agregan a los seres humanos, pero sin individualidad, digamos, sin esfera de lo íntimo, sin vida solitaria, ¿verdad? Entonces, digamos, para ella, este concepto totalitario, que es la expresión de esta legalidad totalitaria, que es la idea de que la legalidad no es consensus iuris, sino que es las leyes de la naturaleza funcionando, las leyes del progreso histórico transformadas en ley, que la forma fundamental de eso es el terror, no es ni la legalidad ni la ilegalidad, sino el terror. Hay otra idea que no hablé ahora, que es esta idea de la banalidad del mal, que es muy interesante. A mí, de todas, la que me parece más interesante de ella. Creo que conecta bastante con Adorno, en el sentido de que el mal no es individuos malvados o individuos psicológicamente dañados o algo parecido, sino que la maldad es banal, es decir, es gente. Sí, es decir, cuando ella ve a Eichmann en el juicio, no, ella espera ver a un monstruo, ¿verdad? Y no ve a un monstruo, ve a un tipo, pues, normal, un tontillo inclusive, ¿verdad? Y que el argumento central de él es, yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, a mí me estaban mandando y yo cumplí con lo que me mandaron. Y para ella ahí es donde está el mal, ¿verdad? En la incapacidad eso es muy kantiano ella, y a mí me parece interesante. Es decir, la prevención del mal está en nuestra capacidad de decir no. Y eso es un poco lo que rompe el totalitarismo, nuestra capacidad de decir no. Entonces, no voy a hacer eso. Mientras tengamos la capacidad de decir no y de actuar a consecuencia con ese no, digamos, estaríamos como a seguro del mal. Pero la sociedad contemporánea lo que hace es que vuelve cada vez más difícil que la gente diga no. Y además vuelve, por lo tanto, el mal banal. Vuelve a los individuos incapaces de reflexionar sobre el mal que hacen o que le están diciendo que hagan, apelando a la participación del grupo, a la pertenencia del grupo o a la fuerza de la autoridad que les pide que ejecuten un mal, ¿verdad? Y eso me parece interesante. Y la otra es esta idea, ¿verdad? La idea del anillo de hierro, que es la idea de que los individuos quedan tan juntos que quedan como unidos por un anillo de hierro que los transforma como en macrosujetos, en individuos sí, digamos, individuos gigantes, ¿verdad? Como un poco como la idea del Leviatán, de la portada del Leviatán de Hobbes. Y la otra distinción es esta, entre la vida solitaria, en esto es muy estoica ella, la vida solitaria y la soledad. La vida solitaria es la que hace posible el pensamiento y por lo tanto que hace posible la libertad. Y eso es deseable. Las sociedades necesitan vida solitaria. El totalitarismo lo que hace es la soledad, que es otra cosa, que aquí, que tiene como esta idea de la policía del pensamiento, de Orwell, ¿verdad? Porque es aquí las ideas de la inocencia y la culpa desaparecen. No soy culpable de nada, pero soy culpable de todo. No soy inocente, pero todos somos culpables, ¿verdad? Y aquí no hay libertad, porque aquí lo que hay es soledad, ¿verdad? Es decir, incapacidad de comunicarme.
incapacidad de comunicarme con otros hombres solitarios. Entonces, una sociedad de hombres solitarios es la sociedad totalitaria. Es esto. Bueno, y vamos a quedar por acá, porque ya son las 10:56 con Hannah Arendt. Muy interesante ella, por cierto. Había otra cosa que tenía que decir de Arendt, pero bueno, no importa. Y nos vemos el próximo martes para hacer el mapa conceptual. Adriana había hecho una pregunta, quiere decir que del mapa conceptual pueden usar todo desde Arendt hasta atrás, para que lo tengan pendiente. Y ya, nos vemos el próximo martes. Voy a parar la grabación.